Baby, I'm hollow, found peace in a bottle. Can't tell you the sorrows inside of my head. I'll see you tomorrow, I hide all my problems. I never like talking, not even with friends. The liquor I'm mixing, looks out of your vixen. I'm tryna get in it to clear up my head. Got people I live for, got dreams I would die for. And not for all the people I hate. Cause I'm alone and nobody else knows it. Hey, ¿qué pasa, chavales? Os voy a enseñar la resolución que os he mostrado anteriormente, los clips de Martov. Es una resolución muy buena, muy estirada, eso tenerlo muy en cuenta, es muy estirada esta resolución. Aparte de eso, os va a ayudar a mejorar el rendimiento de Fortnite, ya que al ser stretched os va a subir los FPS. Y aparte de eso, tener en cuenta de que el FOV que tiene ahora mismo el juego con esta resolución es como perfecta para dar 200 en la cabeza, porque tienen los objetivos, en plan los personajes del juego se ven muy grandes y es mucho más fácil dar balas. Así que esto os va a ayudar a mejorar vuestro aim dentro del juego y a mejorar el rendimiento también. Así que no me enrollo más, os voy a enseñar cómo poneros la resolución y aparte de eso os voy a enseñar el antes y el después de usar esta resolución a una normal. Ya que yo actualmente uso la resolución 1728 x 1080, que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde os dejo el tutorial para tenerlo. Y vamos a comparar la resolución que tiene Martov, que es muy estirada, con la que uso ahora mismo. Y por otra parte, se agradece muchísimo suscribir, está creciendo bastante el canal y se agradece muchísimo el apoyo que esté dando los vídeos. Ya sabéis que tenéis muchos más vídeos para mejorar el rendimiento de Fortnite y demás en mi canal. Tenéis una playlist incluso de todos los vídeos en uno solo para que lo veáis. Y en el caso de que tengáis alguna duda, me lo dejéis en los comentarios. Y por último, también deciros de que se agradece muchísimo si usáis mi código parcero en la tienda. No sé si muchos de vosotros sepáis que tengo código de creador, pero si me queréis apoyar de alguna manera, se agradece muchísimo si usáis mi código, que es parcero, así que no me rollo más. Vamos a ver cómo usar esta resolución y vamos a ver cómo se ve dentro del juego. Así que dentro del tutorial. Lo primero que vamos a tener que hacer, en el caso de que tengamos gráfica Nvidia, esto tener en cuenta, esto para la gente que tenga gráfica Nvidia, vamos a ir clic derecho, panel de control de Nvidia, vamos a irnos a donde pone cambiar resolución, vamos a irnos donde pone personalizar y vamos a crear una nueva resolución. Habilitamos. Vamos a crear resolución y aquí vamos a tener que poner la resolución que él tiene ahora mismo, que es la 1400 x 1050. Mirar el vídeo hasta el final para luego no tener ninguna duda, porque hay que hacer varias cosas para tenerlo correctamente. Y le damos a probar. Ahora mismo se ha aplicado, no sé si notaréis el cambio en OBS, o sea en el vídeo, pero bueno, le vamos a dar así. Y ahora mismo ya la tendríamos aquí, y le vamos a dar a aceptar. Y la tenemos por aquí arriba, las 1400 x 1050, pero en el caso de que la apliquéis y si os vea con unas bandas negras a los lados de vuestro monitor, vais a tener que iros aquí a donde pone ajustar tamaño y la posición del escritorio. Vamos a dar ahora mismo que no. En el caso de que se os vean unas bandas negras a los lados, tenéis que darle en escalado, le ponéis en pantalla completa y en realizar escalado en pantalla. Una vez hecho esto ya podéis cambiar la resolución para que no os pase eso, y solo vamos a tener que darle a la resolución, aplicar, y ya estarían aplicados los cambios. La mejor manera de ponerse una resolución es hacerlo con CRU, pero en el caso de que no queráis complicaros mucho, esta opción os va a venir bastante bien, que es la que todos usamos en su momento y la que seguimos usando. Pero hay un método que es para no tener nada de input lag a la hora de usar una resolución estirada. Que por si lo queréis ver, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde os explico cómo poneros cualquier resolución que queráis con CRU sin nada de input lag. Así que esta sería la resolución 1400 x 1050. Luego de esto tenemos que irnos a los archivos del juego, obviamente, para cambiar la resolución ahí también. Así que vamos a irnos por ciento local, app data por ciento. Vamos a buscar Fortnite Game, Save, Config, Windows Client. Y en este apartado Game User Settings vamos a tener que darle clic derecho a propiedades, y en el caso de que lo tengáis marcado lo deshabilitáis, aplicáis y aceptáis. Abrimos la carpeta, bajamos hasta donde esté la resolución, que en mi caso la tengo aquí, y vamos a modificar estas resoluciones 1400 por 1050, 1400 por 1050. Y luego de esto aquí abajo también 1400 por 1050. Y por último aquí también 1400 por 1050. Vale, vamos a darle a cerrar, a guardar, y en el caso de que no queréis que se os modifique esta resolución, le dais clic derecho, propiedades, vamos a darle a solo lectura y ya estaría aplicado. Y ya cuando hagáis algún cambio dentro del juego, al reiniciar el juego no se os modificará y se quedará la settings que tenéis ahora mismo. Así que
habilitad esta opción si no queréis que nunca más se os modifique nada del juego. Y ya estaría, lo damos a aceptar, vamos a abrir el juego. Lo tenemos por aquí. Y ahora os voy a enseñar cómo se ve dentro del juego, porque haremos una comparación a cómo se ve una resolución no tan stretched como la que yo tenía anteriormente a esta resolución, ya que es muy stretched y que por eso os va a ayudar mucho más a gente que tengáis un PC con bajos recursos, ya que esto hace que vuestra gráfica y vuestro procesador carguen menos píxeles de los que deberían, y por eso os va a dar mucho más rendimiento y más FPS. Así que esta resolución va muy bien para los PCs con bajos recursos. Recordaos también que he subido un vídeo de tener los mejores controladores, o sea, los mejores drivers para vuestra tarjeta gráfica Nvidia, que lo tenéis en mi canal, para tener mucho menos input lag y mucho más rendimiento en los juegos. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo, tenéis el link en la descripción de este vídeo para ir a verlo. Y vamos a abrir el juego para que notéis la diferencia. Ahora mismo se me acaba de abrir el juego y seguramente veréis a lo mejor en edición el vídeo con una banda negra. Lo único que vamos a tener que hacer será estirarlo para que lo veáis como lo veo yo ahora mismo. Y ahora mismo se vería si el juego es muy stretched. Voy a ponerme los ajustes, o sea, los FPS en ilimitado para que veáis a cuánto me va. Aparte de eso, tener en cuenta que estoy grabando. Voy a poner en ilimitado. Bueno, vamos a ir a creativo para que veáis a cuántos FPS me va. Tener más vídeos en donde muestro el rendimiento de mi PC después de haberle hecho un boost de FPS. Así que vamos a compararlo más o menos el rendimiento que tenía antes con la otra resolución con esta nueva resolución que es la de Martov. Vamos a agrandar el HUD para que lo veáis bien. Ajustes, HUD, vamos a ponerlo a 125. Vale, aquí a mi derecha en esta lobby me va a 300, 400 FPS. Me va bastante bien, la verdad. Y vamos a meternos en este mapa de aquí. Y como podéis fijar, tenemos el personaje bastante estirado, más de lo normal. Al igual que vosotros os veis así, vais a ver a los personajes, o sea, a la gente igual que vosotros. Así que va a ser mucho más fácil apuntar, por ejemplo, con la escopeta y dar más headshot. Y con el AR seguramente vais a verlo también mucho más estirados y va a ser mucho más fácil traquear de lejos. Sale que tengo 600, 700 FPS, teniendo en cuenta que estoy grabando. Tengo el Sony Vegas abierto, el Discord, el navegador, tengo muchas cosas abiertas. Pero me va entre 600 y 700 FPS más o menos. No me va nada mal. También teniendo en cuenta de que tengo el modo rendimiento con las mallas en alto. Si me las pusiera en bajo seguramente me iría mucho más. Y la verdad que va muy bien. Tener en cuenta de que también me acabo de meter ahora mismo a Fortnite. He empezado a grabar el vídeo así sin más y es la primera vez que meto hoy, así que bueno, me va alrededor de 500, 600 FPS. Os lo recomiendo bastante, más que nada para la gente que tenga un PC con bajos recursos, que esto se ayudará a mejorar el rendimiento sí o sí. Y ahora, para que veáis que no solo me va bien en creativo, me voy a meter a una partida en pública para que veáis el rendimiento en una partida, obviamente. Así que vamos a solitario y vamos a irnos a cualquier sitio para que veáis cómo va. Ya sabéis que se agradece muchísimo si usáis mi código en la tienda, que es parcero chavales. Muchas gracias a los que lo uséis. Vale, me acabo de meter en partida. Me va entre 200, 300 FPS. Ahora mismo estoy en la lobby, así que obviamente no va a ir igual. Pero ahora cuando caiga vamos a ver a cuánto me va normalmente. Recordaos de que estoy grabando, estoy editando a la vez y obviamente no me va a todo lo que debería, ya que tengo muchas cosas abiertas, pero bueno, para que os hagáis una idea. A ver, vamos a ver.
estoy tirando. Vente a todo. ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Cráter blanco? ¿Muerto? Madre mía. Como podéis ver a mi derecha me va entre 200 y 300 FPS, de esos no baja, me va muy bien. Teniendo en cuenta todo lo que os he dicho anteriormente, estoy grabando, editando y demás a la vez. Así que si a mí me va así, y bueno, seguramente a vosotros os vaya mucho mejor. Y os recomiendo bastante que compartáis este vídeo con vuestros amigos que a lo mejor no tienen un PC con buenos recursos, que esta resolución les va a venir bastante bien. Y dejadme en los comentarios si queréis tener más vídeos de este estilo, de resoluciones que usan Apple Buyers, para que vosotros también los uséis. Y que en parte también estoy haciendo un vídeo que es para resoluciones en los PCs con muy bajos recursos, que seguramente a muchos de vosotros os va a venir bastante bien aparte. Así que dejadme eso en los comentarios si queréis más vídeos de resoluciones en mi canal. No me enrollo más, se agradece muchísimo si os suscribís, le dais likes y comentáis en este vídeo. Nos vemos en el siguiente y un saludo, hasta la próxima. Esta resolución está rotísima, watch.